y acabado el paseo, fue llevada al suplicio en un lugar apartado para que no causara escándalo a la ciudad. Allí fue encendida una hoguera, aunque en primero golpearon con un garrote su cuerpo. Hoy les traigo juicios por brujería y quema de brujas en Argentina. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. Me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y si quieres conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre les dejo todos los enlaces a mis sitios. Vamos a hablar un poco de historia hoy, de bastante, para que conozcan que en Argentina también existieron los juicios y la persecución y cacería de las brujas. También fueron quemadas, para aquellos que no sabían. No es un tema muy conocido, pero es muy interesante para contar. Fueron varias las mujeres quemadas, en unas cuantas provincias de Argentina. Estamos hablando de 1700, no tenemos que remontar al virreinato del Río de la Plata para poder explicar esta historia, para poder contarles más o menos organizado de qué se trató. Y en aquel entonces, Argentina todavía no era conocida, ni formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Fue creado este virreinato con la última división administrativa de los españoles en América en el 1776, y incluía lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, una parte de Brasil, y la capital del virreinato era Buenos Aires. El virreinato nació para reforzar la presencia española frente a la británica en el Atlántico Sur. Sin embargo, a pesar de la importancia de este objetivo político, el apoyo español a la provincia de Buenos Aires y al virreinato fue limitado, razón por la cual los argentinos se independizaron más rápido que otros territorios de América. El virreinato del Río de la Plata fue una entidad política, territorial, que estableció la corona española en América. Por un lado, esto es más o menos para que tengan una idea del contexto histórico en el que sucedieron estos procesos contra las supuestas brujas. Los tribunales civiles contra la hechicería parecen haber sido activos en la primera mitad del siglo XVIII, y seguramente antes también. Todavía se conservan expedientes de dichos juicios contra brujas. Un hechicero utilizaba la magia sirviéndose de burdos dispositivos para agredir a otra persona por celos, venganza o envidia. El maleficio campesino y la magia amatoria podían fácilmente englobarse bajo el rótulo de hechicería, y también ciertas prácticas terapéuticas indígenas y africanas fueron juzgadas desde esa óptica por los europeos que llegaron a América. En Europa la brujería estuvo íntimamente unida al estereotipo del Sabbat y al pacto diabólico. Las salamancas toman un rol importante en las acusaciones por brujería en el siglo XVIII en América. ¿Pero qué eran las salamancas? Vamos a contarte qué era una salamanca para introducirnos todavía más en esta historia de la cacería de las brujas en Argentina. La Salamanca es un lugar legendario que aparece en numerosas leyendas hispanoamericanas. Se trataría de un lugar donde las brujas y demonios celebran sus aquelarres. El origen de esta traducción constituye la leyenda española de la cueva de Salamanca. En Argentina se pueden encontrar leyendas de la Salamanca y solo pueden encontrar la entrada la persona que conozca la palabra que hace visible la cueva. Esta leyenda se originó en las zonas guaraníes y en la actualidad es muy poco común que se cuente. Supuestamente en el interior de esta cueva
la persona debe pasar por 3 pruebas de iniciación. En la provincia de Catamarca, según se cree, para entrar a la Salamanca se debe estar desnudo y es guiado por un cuervo. Al momento de entrar, el futuro iniciado tiene que escupir sobre la imagen sagrada, y generalmente de un crucifijo. El mismo diablo a veces sale de la Salamanca para buscar a sus adeptos. En teoría, esta entrada a la cueva estaría en varias regiones. Me llamó mucho la atención que se encontraría una cueva de la Salamanca en Buenos Aires, por ejemplo, y se encontraría en las proximidades de Obligado. Sería la más conocida de un sistema de cuevas sobre las barracas que caen al río Paraná. Por supuesto, recibe su nombre de la leyenda que se creía que estos lugares eran un antro infernal, un lugar donde se entraba para iniciarse en la brujería y donde se juntaban los aquelarres. También se cree que varios artistas ingresaron a la Salamanca de Buenos Aires para realizar un pacto con el diablo y así poder tener éxito. Las mujeres indígenas que secretamente todavía conservaban elementos de la cultura de sus antepasados fueron el blanco preferido de la poderosa autoridad eclesiástica, por ser consideradas brujas reales enviadas por el demonio, y porque en la Edad Media su condición femenina las señalaba como seres esencialmente malignos. Los conflictos, juicios y otros elementos que tuvieron lugar en la región andina fueron prácticamente un verdadero calco de lo que se conoce en la historia como la Inquisición en el viejo continente. La Europa medieval había difundido una imagen peligrosa de las mujeres. Esta imagen estaba en los textos de Malleus Maleficarum, escrito en el 1486 por los frailes dominicos alemanes. La circulación de este tipo de libros contribuyó a generalizar la idea de que las mujeres debían permanecer aisladas del poder, debido a que, tanto moral como intelectual y físicamente, eran inferiores a los hombres, porque estaban sujetas a incontrolables apetitos y a las pasiones. Durante la colonia, en el área andina, la hechicería femenina tuvo gran parte del comportamiento de los valores rechazados por las instituciones y la estructura social colonial. La experiencia evangelizadora de la conversión de los pobladores andinos al cristianismo y reforzó la relación entre las divinidades indígenas y el demonio. Como podemos encontrar en la documentación, en diversas zonas del Perú y el Tucumán colonial, el porcentaje de mujeres involucradas en procesos de carácter inquisitorial era muy elevado, por lo que puede afirmarse que en esta porción de América la hechicería fue una actividad ejercida predominantemente por el sexo femenino. La tortura fue el procedimiento preferido por la justicia de la Inquisición durante los siglos de la colonia en América. Según los estudios, las torturas aplicadas en el Virreinato del Río de la Plata, especialmente en las zonas de Tucumán, eran el potro de torturas, la garrucha, el ladrillo y sueño al estilo español, así como también la hoguera. Entre los juicios de la corte inquisitorial en los archivos del noreste argentino se puede mencionar una querella criminal del año 1689 contra la india Luisa Gómez y un proceso en el 1715 por embrujamiento seguido contra una india llamada Lucrecia, acusada de emplear filtros secretos o hierbas venenosas en prejuicio de rivales de su sexo. Todo esto ocasionado por unos celos apasionados. Vamos a una extracción muy corta del Malleus Maleficarum. 1. Las mujeres y el mal. Es inútil argumentar que cualquier resultado de la brujería puede ser fantasioso o irreal, porque la fantasía no puede lograrse sin acudir a los poderes del demonio, y es preciso que se haya establecido un contrato con éste, por medio del cual la bruja, real y verdaderamente,
se obligue a ser la sierva del diablo y se consagre a éste por entero. Y ello no se hace en sueños ni bajo la influencia de ilusión alguna, sino que colabora real y físicamente con el demonio y se consagra a él, pues, en verdad, este es el fin de toda brujería. Se trate de efectuar encantamientos por medio de la mirada o por una fórmula de palabras o cualquier otro hechizo. Todo ello pertenece al diablo. Vamos a centrarnos específicamente en uno de los casos documentados, registrados sobre los juicios de brujería, y esta historia ocurrió en Tucumán. Un poderoso potentado español denunció a su criada, una muchacha tucumana conocida como la Negra Inés. La acusación no era poca, sobre todo en aquellos tiempos tan hostiles en el que el poder completo y total era ejercido con mano firme y despojado de toda humanidad por la Iglesia Católica, portadora de la más absoluta e indiscutible verdad. Era quienes determinaban quién era fiel y quién era un hereje, al que debían exterminar. Se trató el caso de la Negra Inés, quizás como el primero, o tal vez el único, caso de hechicería documentado en la historia argentina, o quizás el primer caso conocido de pena de muerte, tras una delirante y letal caza de brujas, que culminó con la Negra Inés quemada en la hoguera. Era una tarde primaveral de 1703. Don Miguel de Aranciega, alcalde de la ciudad de San Miguel de Tucumán, recibió un escrito que demandó su inmediata atención, firmado por un tal Francisco de Luna y Cárdenas. Contenía una formal querella civil y criminal contra la Negra Inés, a la que acusaba de hechicería y trabajos con el demonio. Además de despertarle curiosidad, el demandante era un hombre importante. Tenía una gran cantidad de tierras en Santiago del Estero y Tucumán. Era sobrino de un sacerdote de su mismo nombre y nieto del guerrero que aplastó la sublevación de los calchaquíes. Estaba casado con Isabel de Vera Aragón, dama que descendía en línea directa del último adelantado del Río de la Plata. Mientras marchaba rumbo a la ciudad, don Miguel se iba repitiendo mentalmente. Para él, la Negra Inés, una esclava a su servicio, era culpable de haber dado muerte a su propio padre y a dos de sus hermanas. Con sus hechizos y sus encantos, tiene ahora postrada a mi mujer, afirmaba don Francisco, agregando a modo de fundamento: estuvo tocando la cabeza de mi señora el día en que precisamente cayó enferma. Las pruebas para afirmar semejante atrocidad salieron de la boca de un médico español, quien era supuestamente testigo. Entre otras cosas declaró que la Negra Inés anduvo tocando la cabeza a su ama, y luego pretendió hacer lo mismo con don Francisco Luna y Cárdenas, quien según su relato comenzó a vomitar huesitos que parecían ser de un sapo, y unos palos de yerba y otras cosas inmundas. El doctor tenía cierta experiencia sobre cómo afectaban los maleficios y puso en práctica su experiencia. Esto consistió en hacer hervir un trozo de jabón en una paila que contenía agua para la enferma. Cuando se fue enfriando el contenido, tomó un aspecto semejante al de la leche cuajada. Como si esto no fuera suficiente prueba de sortilegio, el médico repitió la prueba, y esta vez el agua quedó limpia. Ante lo que parecía una incuestionable evidencia, el doctor Vargas Machuca recomendó al matrimonio un periodo de alejamiento y distracción. Cuando la pareja regresó a la ciudad, se realizó la prueba decisiva sobre la orina de la enferma. Ante mi vista, detalló don Francisco, el médico quebró un huevo sobre el líquido y el huevo quedó flotando. Maravillado, don Vargas Machuca quebró otro huevo en la misma forma y éste se fue al fondo. Sin dudarlo más, el médico llamó a la Negra Inés, habló a solas con ella y luego ya no le quedó
nada más que confirmar, don Francisco era víctima del maleficio. El alcalde citó al médico, quien le reveló todo lo conversado con la esclava. Ella admitió que le puso un viento en la cabeza a doña Isabel y otro viento en la espalda a su marido. Señalaba esto, agregaba que con el hechizo la mujer estaba destinada a morir en pocos días. Basándose en las acusaciones de don Francisco y en las declaraciones del médico y de un testigo, que sin duda no era tal, el alcalde ordena el procesamiento de la esclava y nombra como defensor de oficio al capitán Antonio de Alurralde, el funcionario que por su condición de católico y español estaba indudablemente más cerca de los intereses de don Francisco. Por supuesto, la precaria rigurosidad científica del médico se constituyó en la prueba principal y en el más extraño juicio contra la bruja tucumana, hasta que agobiada por los brutales tormentos a los que fue sometida, la negra Inés fue puesta en el potro de torturas para que declarara. La mujer se vio forzada a confesar algo inconfesable, algo que no había hecho. Fue maltratada terriblemente, sometida a torturas, y dejaron asentado todo esto en el acta. La pobre mujer habría dicho que el demonio le hablaba y que venía vestido con un traje español, y que ella había hecho un trato de darle su alma a cambio de que le enseñara el arte de la hechicería. Todo esto era una locura, una farsa. Los fanáticos jueces de la Iglesia Católica tomaron nota de todo. Del supuesto gualicho, para revertir el maleficio, de acuerdo a lo que los inquisidores se aseguraron, la negra Inés había revelado los secretos ocultos para desatar el trabajo de brujería que había hecho. Marcó un rincón del calabozo donde había un sapo, y la condenada les dijo que el estómago del sapo estaba en encanto, que estaba afectando a Francisco y a su esposa. Para volver todo atrás, solo bastaba con enterrarlo. Cuenta la historia que el sapo escupió 14 espinas, 3 cabellos del enfermo de don Francisco y otras cosas. Este hecho fue certificado por varios vecinos curiosos, supuestamente. Al día siguiente, mediante el escribano, se dejó precisa constancia de todo lo que había sucedido con el sapo. El acta del escribano afirmaba en calidad de testigo, por el documentador Vargas Machuca y otros distinguidos ciudadanos, don Francisco y su mujer, manifestaron una leve pero constante mejoría. El 26 de noviembre se produce la sentencia. Pese al alegato y la defensa, la negra Inés es condenada. Se pone fecha de ejecución el primer día de diciembre. En la fundamentación de la condena se dice que la negra Inés es culpable de pública hechicería, habiendo causado la muerte de doña Petronina de Luna, hermana de don Francisco, y siendo responsable además de atentados criminales mediante encantamientos contra la vida de don Francisco y su esposa. Atada a la montura de un burro, la negra Inés fue paseada ese primer día de diciembre de 1703 por las calles de la ciudad, y en cada esquina era detenida, mientras que el pregonero repetía para su temor y escarmiento. Decía lo siguiente: quien tal hace, tal paga. Se alejaba de ella como una bruma el recuerdo de los días en que era joven y jugaba y se reía con el pequeño Francisco y sus hermanas. Esta es la justicia que manda hacer el rey, nuestro Señor. Que Dios guarde en su real nombre al capitán don Miguel de Aranciaga, alcalde y juez en la causa contra esta mujer, por matadora y pública hechicera. Decían las actas de la sentencia en su parte final, y acabado el dicho paseo, la lleven a su suplicio, en lugar apartado para que no cause escándalo a la ciudad, y allí sea encendida una hoguera, y primero se le dé garrote y fenecida, que sea la vida en su cuerpo, sea arrojado al incendio,
y consumido por la voracidad de las llamas. Esto decían las actas: es terrible injusticia, un horror que le haya pasado esto a esta mujer, una época inmunda realmente, pero este no sería el único caso. Hay constancia de varios casos de quema de brujas en Argentina. Por ejemplo, el Archivo Provincial de Santiago del Estero atesora una decena de procesos contra hechicería, remontándose el más temprano a 1715 y el más tardío a 1761. No fueron los únicos episodios en esta cabecera colonial. Se sabe ciencia cierta que a fines del siglo el gobernador Ramírez de Velasco mandó a quemar a 40 ancianos hechiceros. Por aquel entonces una persona de alrededor de entre 40 y 50 años ya era considerado un anciano. Este hombre mandó a quemar a 40 ancianos que supuestamente eran hechiceros. Algunos datos dispersos contenidos en los expedientes emiten a otros procesos judiciales que tuvieron lugar en el siglo XVII. Por ende, aunque con cierta continuidad, la hechicería del daño y la muerte mágica parece haber suscitado la preocupación y alarma entre los vecinos, los funcionarios estatales y también entre las autoridades y moradores de los pueblos indios. Solamente en uno de los documentos hallados, el más tardío, hace referencia explícita a las Salamancas. Se trata de un proceso iniciado en un pueblo de indios del Río Dulce, Tuamá, que comienza por involucrar a dos mujeres, Lorenza y Pancha, para ampliar posteriormente el grupo de perseguidos por la justicia a una decena de personas. Bajo el rigor de tormento, Lorenza reconoce haber dañado a una mujer de su pueblo a través de la hechicería, arte aprendido en una Salamanca. Así es que en su segunda confesión, en la ratificación, la India describe con detalle dos Salamancas, una situada en Breapampa y la otra en Ambargasta. En la primera, dice Lorenza que había participado también Pancha y otras 4 mujeres de Tuama y un único hombre, Marcos Azuela, morador de un pueblo cercano. De la segunda, ella misma y otro sujeto que no son nombrados. Finalmente, Pancha describe una tercera Salamanca situada en la jurisdicción de Tucumán, en Los Sauces. Lo hace sin ser sometida a tormento. Se desmayaba en cuanto la torturaban, y fueron tomadas muy en serio las palabras de Lorenza. Hay 3 casos más en los que las protagonistas fueron acusadas de practicar la brujería y tuvieron lugar en Tucumán, entre finales del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII. Quienes las denunciaron incluso llegaron a querellar contra las mujeres, hicieron públicos sus temores y difundieron el miedo en los pueblos. Supuestamente, por lo general, eran mujeres indígenas o mujeres africanas, siempre esclavas. Tenían la capacidad para dañar a otras personas mediante las artes mágicas. El patrón predominante, el más general y sencillo, el más cercano, también a la hechicería europea y por ende familiar para los denunciantes, era el de la hechicería empírica, arrebatarle la salud y la cordura y hasta la vida a sus víctimas. Hay muchísimos datos muy interesantes que estuve recogiendo y leyendo en algunos otros sitios. Hubo casos de quemas de brujas en Córdoba, en Tucumán, en Santiago del Estero. Muy interesante cada uno de estos casos, pero el más registrado es el de la negra Inés, el de Pancha y Lorenza. Les voy a estar dejando en la caja de descripciones fuentes que estuve más o menos leyendo, como para que no se haga muy extenso este video. Hay un libro muy interesante que también te lo voy a estar dejando en la caja de descripciones. Pueden visitarlas y van a encontrar muchos casos más y muchos registros sobre la quema y la persecución de brujas, los juicios en Argentina. Un tema muy interesante. Esto fue solamente un resumen. Hay un libro muy interesante
el cual podés leer, no es muy largo. También hay otros sitios donde te cuentan un poco más el caso de Pancha, de Lorenza y de otras pobres mujeres que fueron víctimas de la Inquisición acá en Argentina, en nuestro hermoso país, en la época del virreinato del Río de la Plata. La verdad que es horrible, muy, muy triste, y voy a traerles próximamente el Malleus Maleficarum, un libro que da escalofríos, produce pánico, no se puede creer, un libro misógino, un libro espantoso, donde solamente por ser mujer ya eras considerada una bruja. Solo faltaba que hagas alguna cosa, ya sea el dolor de cabeza para un familiar, para un conocido, para lo que es para un patrón. Yo siempre pensé, si estas mujeres tenían el don de la magia, ¿por qué eran esclavas? Si yo soy una bruja, no voy a ser una esclava ni pobre. Lo primero que voy a pedir al diablo es tener una buena posición económica. Si las brujas existieron, no creo en absoluto que fueran mujeres esclavas, pobres. No, serían de la alta sociedad, ¿no? No tiene nada de sentido hacer un pacto con el diablo solo para que le salgas al pullido a tu vecino. No, no tiene nada de sentido. Era como lo más fácil, muy amplio para desarrollar, pero esta es más o menos mi opinión. Si hubieran sido brujas, hubieran salido volando y hubieran evitado la hoguera. O el potro de torturas y un montón de cosas horribles más. Decían lo que querían escuchar porque estaban sufriendo, estaban siendo sometidas a tortura. Un horror. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Si te quedaste hasta esta parte del video, te agradezco un montón y te mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo video.